El cáncer de pulmón de células no pequeñas, o CPC-NP, puede ser provocado por cualquiera de las varias mutaciones o cambios en genes clave. Uno de los genes que más mutaciones presenta en el CPC-NP es el EGFR, siglas de receptor del factor de crecimiento epidérmico. El gen EGFR proporciona las instrucciones para fabricar la proteína EGFR. Esta proteína se encuentra en la superficie de ciertos tipos de células epiteliales, las células que forman la piel y el revestimiento de los órganos, incluidos los pulmones. La proteína EGFR es un receptor. Actúa como una antena y recibe señales que le indican a una célula cuando debe multiplicarse para reemplazar las células viejas o dañadas. Una mutación en el gen EGFR puede producir receptores EGFR alterados, donde la antena actúa como si siempre estuviera recibiendo una señal. Esto permite que las células cancerosas sobrevivan y continúen reproduciéndose de manera descontrolada, formando un tumor que luego puede invadir el tejido cercano. Los inhibidores de EGFR son un tipo de terapia dirigida para personas con tipos específicos de cambios en sus receptores EGFR. Estos medicamentos se unen al receptor de EGFR, evitando que el receptor mutado le diga a la célula que sobreviva y se multiplique. Esto puede detener el crecimiento de un tumor o incluso reducirlo. El inhibidor de EGFR original o de primera generación fue aprobado en 2003. Posteriormente, se introdujeron los inhibidores de EGFR de segunda generación. Los primeros medicamentos siguen funcionando bien, pero los tumores terminan por desarrollar una mutación que les permite volverse resistentes a ellos. Hoy en día, a muchos pacientes se les administra un inhibidor de EGFR de tercera generación. Bloquean tanto la mutación original como las vías de resistencia más comunes. Los medicamentos de tercera generación también son capaces de llegar al cerebro, una zona de difícil acceso para muchos medicamentos, pero un lugar donde a veces se puede propagar el cáncer de pulmón. Sin embargo, incluso con estos medicamentos más avanzados, los tumores aún pueden encontrar formas de evitarlos. Lo que sucede es que las células cancerosas que componen un tumor no son todas exactamente iguales. Si bien estos medicamentos pueden matar a la mayoría de las células, algunas pueden tener mutaciones que les permiten sobrevivir. Las células que sobreviven pueden entonces multiplicarse y tomar el control, convirtiéndose en el tipo celular principal del tumor. Las pruebas de biomarcadores se utilizan para determinar qué medicamento es mejor para cada paciente. Esta prueba busca cambios específicos en el ADN de su cáncer que le indiquen a su médico qué es lo que realmente está fomentando el crecimiento del cáncer. Dado que los tumores pueden evolucionar y volverse resistentes al tratamiento de vez en cuando, su médico puede pedir otra prueba de biomarcadores para ver cómo ha cambiado el tumor y cuál es la mejor manera de tratarlo. Si bien muchos pacientes comienzan con un medicamento de tercera generación, a veces los médicos van un paso más allá y combinan dos terapias dirigidas para atacar en conjunto al tumor. Un inhibidor de EGFR para bloquear las señales dentro de la célula y un anticuerpo biespecífico fuera de la célula. Los anticuerpos biespecíficos pueden detener dos señales al mismo tiempo. En este caso, el anticuerpo evita que los receptores de EGFR se activen, al tiempo que bloquea otro tipo de receptor mutado llamado MET. Esta es una vía alternativa que el cáncer puede aprovechar para seguir creciendo. Por supuesto, pueden aparecer nuevas mutaciones incluso después del tratamiento con los medicamentos más novedosos. Se están desarrollando inhibidores de EGFR de cuarta generación y otros tratamientos para atacar estas mutaciones. A pesar del desafío de la resistencia a los medicamentos, la introducción de estos inhibidores dirigidos de EGFR ha permitido a los pacientes vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Ahora bien, dado que el EGFR también se encuentra en las células sanas de la piel y en las células que recubren el intestino, los inhibidores de EGFR pueden afectar a estas zonas. Los efectos secundarios comunes incluyen erupciones cutáneas similares al acné,
inflamación dolorosa alrededor de las uñas, llagas en la boca y diarrea. El anticuerpo biespecífico también puede causar hinchazón de las piernas, una reacción temporal durante el primer tratamiento, náuseas y fatiga. Si bien los efectos secundarios suelen ser más leves con los medicamentos de tercera generación, estos medicamentos están asociados con efectos secundarios raros pero graves, incluida la inflamación de los pulmones y un grave problema de arritmia cardíaca. Si le recetan un inhibidor de EGFR para el CPC-NP, su médico utilizará estudios de imagen periódicos y pruebas de biomarcadores para supervisar su evolución. Este seguimiento garantiza que usted reciba el mejor tratamiento posible. Un mensaje de Cancer Care. Obtenga más información en www.cancercare.org/lung cancer. El contenido presentado en este video se proporciona únicamente con fines informativos. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional. Le recomendamos que comparta esta información y sus dudas a su proveedor de atención médica.